Doctor Gómez, muchísimas gracias. Y bueno, como ustedes saben, tenemos preparada una agenda bastante académica y productiva, como bien lo dijo él, y esperamos poderla aprovechar. En el seguro agropecuario la información juega un papel fundamental, ya que generalmente estamos hablando de eventos climáticos y de seres vivos como son los cultivos y los animales. ¿Hay información robusta para el desarrollo de los seguros que necesita el agro en Colombia? ¿Qué información adicional es la necesaria a la que hoy debemos disponer? La respuesta a esta y otras preguntas la vamos a encontrar en la siguiente conferencia, Tecnología e Información, herramienta clave para la protección financiera del sector agropecuario, a cargo de Julián Calderón Escobar, director general de Interra, la primera plataforma en Colombia que realiza calificaciones de riesgo automatizadas para la cotización y emisión de pólizas y créditos agropecuarios. Julián, bienvenido. Un aplauso, por favor, para recibirlo. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Julián Calderón. Yo soy el director general de Interra. Nosotros somos una AgTech, básicamente somos una empresa que integra tecnologías en la agroindustria. Y tenemos unas soluciones bastante especializadas para pues el segmento de los seguros agropecuarios, que es parte pues, de lo que queremos compartir el día de hoy en esta charla. Bueno, para iniciar, quise traer esta definición, o digamos más bien esta conceptualización del rol que está jugando hoy la tecnología en el seguro agropecuario y cómo está facilitando y permitiendo la gestión de diferentes momentos del ciclo de vida del seguro. Esta definición, pues más que una diapositiva con mucha letra, no se preocupen que así no va a ser el resto de la presentación, la quise traer por dos cosas. Una, pues porque nos pone inicialmente como en un contexto de la tecnología, y la segunda es porque no es una definición ni tomada de un texto, ni que tampoco la redacté yo. Es una definición que la construí en una inteligencia artificial en la que simplemente le indiqué que me diera unas definiciones o unos párrafos cortos respecto a la relevancia de la tecnología en el seguro agropecuario. Entonces, digamos que aparte de este papel de que me sirva para iniciar la presentación, la quise traer también porque nos abre luces a las cosas que hoy se están haciendo con tecnología. Digamos, hoy muchísimas empresas están redactando documentos, contratos, utilizando tecnologías como esta de inteligencia artificial, y muy seguramente dentro de muy poco va a empezar a permear otras actividades como las que estamos haciendo hoy. Por ejemplo, que inteligencias artificiales ayuden a redacción, por ejemplo, de condicionados, de contratos, de cláusulas, es decir, diferentes herramientas que ayuden en todo este desarrollo de estos productos. Hoy, en lo que les voy a presentar, pues básicamente nos vamos a estar moviendo en los límites de estas herramientas que muestro acá, que no son las únicas. Digamos, es parte de lo que nosotros estamos utilizando hoy, combinándolas, integrándolas a los procesos pues, habituales que se tienen en la actividad del seguro. Y hay otras que pues no las voy a mencionar, pero que es importante que las tengamos en el radar, como es el tema, por ejemplo, de blockchain, del NFT, del metaverso, es decir, un montón de cosas que se están gestando, que se vienen desarrollando y que muy seguramente las vamos a tener presentes dentro de muy poco. Entonces, básicamente vamos a hablar de temas de analítica, de Big Data, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas y de teledetección, digamos como herramientas o tecnologías transversales a lo que se viene haciendo. Bueno, y vamos a hablar de cómo estas herramientas están impactando estos momentos del ciclo de vida de las pólizas. Entendiendo que en los procesos de aseguramiento agropecuario generalmente tenemos estos tres momentos. Un primer momento en los procesos de suscripción, en los que es importante hacer una caracterización del riesgo, identificación de amenazas, de vulnerabilidades que les permita a las áreas de suscripción
tomar buenas decisiones dentro del escenario de incertidumbre normal que se manejan en este tipo de productos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es de brindar herramientas y brindar apoyo para reducir esas incertidumbres al momento de la toma de decisiones, que como lo decían ayer el doctor Miguel, por ejemplo, normalmente esos escenarios de incertidumbre se llenan con prima. Entonces, digamos que es parte de lo que estamos tratando de acortar en esas brechas. Un segundo momento en el ciclo de vida de las pólizas, digamos lo que llamamos monitoreo o control de riesgo, en el que básicamente hay actividades como gestión de cartografía, generación de alertas, fundamental el tema de la trazabilidad. Seguramente todos lo conocemos bastante bien. Tenemos muchos casos en los que nos vemos en la suscripción y volvemos a hablar en el siniestro. Y en ese espacio de tiempo, a veces suceden muchísimas cosas que permiten que a veces se salga de control. Aquí hemos tenido historias de problemas, de temas de atención de siniestros, de fraudes, bueno, de 10.000 situaciones que la tecnología nos puede ayudar a reducir o a tener un mejor control y una mejor trazabilidad de esos riesgos. Y obviamente, pues es información que sirve de retroalimentación para el mejoramiento de los productos, para acompañamiento también de los asegurados, especialmente en las estrategias de gestión de riesgo, que yo creo que eso es fundamental y es parte de lo que se ha venido hablando acá. O sea, no es solamente transferir el riesgo a través de la póliza, sino cómo desde el trabajo que se viene haciendo con las compañías de seguros, pues se pueden brindar herramientas y posibilidades para que los agricultores tengan unas mejores estrategias de gestión de riesgo. Y finalmente, pues el momento de verdad en la atención de los siniestros. Entonces también vamos a hablar de cómo nos venimos apalancando con algunas herramientas en temas de verificación de ocurrencia de eventos, en temas de estimaciones de cuantías y obviamente en trazabilidad del proceso. Y una cosa importante acá por mencionar, este tipo de cosas las estamos resolviendo con tecnologías. Sin embargo, digamos, el enfoque no es reemplazar los procesos tradicionales que se hacen generalmente en campo, es realmente un tema de complementarlos. Y hay otro aspecto importante y es que normalmente digámoslo así, cuanto menos presencialidad se utilice en los procesos de atención en campo, de las inspecciones de los siniestros, pues obviamente ganamos en eficiencia, pero también es importante entender que no todo se resuelve necesariamente con tecnología. Entonces, en la medida que hacemos un zoom hacia afuera con la información, pues ganamos en eficiencia, pero también es importante entender que hay ciertas limitaciones que al menos hasta ahora es difícil reemplazar al 100% un técnico que me mira específicamente la situación en el cultivo y digamos como este tipo de condiciones. Bueno, entonces, en un primer momento, en las actividades de suscripción, digamos que uno se encuentra generalmente con este tipo de inquietudes por parte de las áreas de suscripción. Entonces, ¿cuál es el lote y qué cultivo está sembrado ahí? Digamos, cuando se hacen los procesos de suscripción es muy normal y que pues, es parte de una de las exigencias del proceso de contar con coordenadas, por ejemplo, y muchas veces llega una coordenada y la coordenada se georreferencia y cae en una carretera y vos lo mirás en una imagen de satélite y al lado derecho tenés un lote y al lado izquierdo tenés otro. O sea, ¿cuál es el lote? Y parece algo relativamente trivial, pero desde ahí arranca toda la posibilidad de irle haciendo seguimiento a ese riesgo y información fundamental, sobre todo si hay temas de siniestros. ¿Qué ha pasado en ciclos anteriores de siembra? O sea, a mí me está llegando hoy un riesgo para suscribirlo, pero si ese cultivo, me están diciendo que lleva 4 o 5 años sembrado en arroz, en maíz, en cualquier cultivo, hablando de ciclo corto, ¿qué ha pasado en los ciclos anteriores? O sea, ¿cuál es, digamos, como ese récord o esa trazabilidad que tiene ese cultivo? ¿Cuál es la condición actual del lote? Especialmente cuando ya se hacen suscripciones en lotes sembrados, es fundamental. Hay compañías, por ejemplo, que definen como política de suscripción
que no se haya sembrado, por ejemplo, hablando de ciclo corto, más de 30 días, más de 40 días. Entonces también este tipo de cosas las podemos resolver. ¿Cuáles son los principales riesgos de la zona? ¿Cuál es la calidad del riesgo? Esto es fundamental. Ese agricultor, ¿qué tan bueno es? ¿Está por arriba? ¿Está por abajo? ¿Sí? Y cómo reduzco la operatividad del proceso. Entonces, digamos que en suscripción estamos tratando de abordar estos puntos y, digamos, para esto, pues tenemos varias herramientas, varias estrategias. Una de ellas es una herramienta que se llama AGRisk. Básicamente es una herramienta de calificación de riesgo en la que venimos trabajando hace alrededor de 4 años, alimentándola, robusteciéndola. Y un aspecto fundamental que hemos tenido acá es el tema de uso de datos abiertos. De las cosas, digamos que en las que nosotros nos hemos beneficiado de forma importante es en la política de datos abiertos que se tiene actualmente. Información, por ejemplo, como la que está generando la UPRA es fundamental, es vital, nosotros lo usamos día a día, es clave. Y nosotros lo que hemos venido haciendo es información, por ejemplo, de aptitud, de desarrollo de cultivos, información de amenazas, información climática, data del DANE, de precios, de rendimientos. Y a partir de estos millones de datos, con temas de analítica, Big Data, básicamente lo que hemos construido son unas matrices de calificación de riesgo que obedecen a los riesgos específicos de cada cultivo. Entonces, no es lo mismo un cultivo, una plantación forestal, por ejemplo, que colinde con un cultivo de maíz. Si bien territorialmente pueden estar muy cerca, la vulnerabilidad de un cultivo de maíz con respecto a una plantación forestal, por ejemplo, a una sequía, es totalmente diferente. Entonces, digamos que es parte de lo que estamos haciendo en estos momentos. Básicamente acá, lo que hacemos es, con todos estos datos y estas matrices de calificación de riesgo, generamos un scoring, algo similar a como cuando uno va a hacer un crédito, que lo miran en data crédito, pues guardadas proporciones, pero digamos que en sus términos funcionales es algo similar. Y con esta información lo que estamos tratando de hacer es automatizar los procesos de suscripción de seguros. Es decir, evitarnos esa operatividad de ir a campo, de ir al 1 a 1 a verificarlo. Que yo pienso que ir a campo es el escenario ideal, pero sabemos que si queremos escalar, si queremos hacer soluciones que sean mucho más eficientes y en las que queramos hacer volumen de suscripción, esta es una de las herramientas en las que estamos haciendo. Entonces, les voy a presentar un video muy corto de una animación de cómo funciona la herramienta y cuál es el alcance. Las aseguradoras y financieras contratan expertos para inspeccionar la asegurabilidad, perfil de riesgo de un cultivo y la veracidad de la información suministrada por el productor. Esta lenta y costosa operación deja fuera del alcance a pequeños y medianos productores. AGRisk es una aplicación web que suministra una calificación de riesgo en función del tipo de cultivo y su ubicación, consolidando información georreferenciada de promedios históricos de rendimientos, costos de producción, niveles de vulnerabilidad a factores climáticos y atmosféricos, entre otros. Esta información se procesa en un modelo de valoración de riesgo, el cual da como resultado la calificación de riesgo. Con esta herramienta, su organización podrá automatizar el proceso de comercialización, inspección y emisión, escalar sus soluciones a diferentes canales de comercialización, penetrar nuevos mercados y escalar los modelos de evaluación de riesgo a partir de nuevas fuentes de información. AGRisk, su aliado estratégico en el apalancamiento de negocios a través de nuevos canales comerciales. Entonces, digamos, esta es el alcance y la funcionalidad que tiene actualmente AGRisk. Cada vez lo vamos alimentando con más datos, vamos haciendo más robustos los modelos, integrando información también de pronósticos. Digamos, por ejemplo, en estos momentos el hecho de que estemos bajo unas condiciones de la Niña hace que, por ejemplo, las zonas en las que hay mayores condiciones de amenazas a excesos hídricos o de inundación sean tomados por el modelo de riesgo, y es algo en lo que estamos colaborando con unos equipos de trabajo en diferentes sentidos para seguirlo mejorando. Bueno, otra de las actividades que venimos haciendo es en el tema de la detección y tipo de cultivos. Aquí también nos apalancamos con datos abiertos
por ejemplo, con la cartografía del IGAC, en el tema del catastro que se ha venido avanzando. Sin embargo, pues primero no está todavía completo todo el país, segundo, a veces sucede que a nivel catastral un predio tiene 80 hectáreas, pero pues esas 80 hectáreas tienen una parte en ganadería, otra parte en cultivos, entonces a veces tenemos que ayudarnos con otras herramientas y como les decía ahorita, como parte fundamental de todo el proceso es poder tener la digitalización de los polígonos, porque ese polígono es el que nos está entregando la información de qué es lo que está pasando ahí adentro. Hoy, y yo creo que ha sido un avance que se ha dado, yo recuerdo como en el 2014, 2015, más o menos, cuando se dio como exigencia poder contar con coordenadas para la suscripción de las pólizas. Eso fue inicialmente un caos, pero yo creo que ha sido de las políticas que ha logrado dar un salto. Ahorita ojalá pues tuviéramos todo digitalizado en polígonos, pero pues, bueno, digamos que ahí se está haciendo. Y lo que venimos haciendo acá entonces es, con tecnologías satelitales de diferentes tipos de sensores, identificando tipos de coberturas, por ejemplo, esta es una imagen de radar, imágenes con las que venimos trabajando, que una limitante que nosotros tenemos en el trópico son las nubes. Las imágenes de radar, digamos, nos ayudan con eso para este tipo de actividades. Bueno, otra herramienta que venimos usando es también a partir de imágenes de satélite, es construcción de historia de los lotes y de los cultivos. Estas curvas corresponden a evolución de un índice que se llama el NDVI. Básicamente es un índice que nos permite identificar cómo ha sido la evolución de un cultivo y este índice pues nos da una expresión del vigor y de la condición de sanidad del cultivo. Básicamente lo que nosotros vemos acá cuando la curva está en la parte de abajo son valores bajos de reflectancia o indican suelo desnudo o muy baja cobertura vegetal. Y pues en la medida que el cultivo se va desarrollando, estos son curvas de arroz, en la medida que el cultivo se va desarrollando, pues su vigor va creciendo y pues obviamente el valor del índice también va aumentando. Digamos, para hacerlo como más contextualizado, esto es similar, por ejemplo, con los niños cuando uno los lleva al pediatra. Entonces, el pediatra le mide la cabeza, la altura, el peso, y pues uno está ahí pendiente cuando van a poner el puntico a ver si el muchachito va por arriba, va por abajo, si está muy gordito, muy flaquito, muy cabezón. Algo parecido pasa con esto. Digamos que nosotros acá podemos tener unos parámetros de referencia de lo que debería ser el cultivo en un momento de desarrollo y acá, digamos, lo que estamos o lo que quiero presentar básicamente es cómo se da el comparativo entre un año y otro. Entonces, por ejemplo, acá uno de entrada puede deducir que, por ejemplo, un ciclo como el del año 2018, con respecto a los otros años, pudo haber sido un ciclo en el que el cultivo tuvo un mejor desarrollo con respecto a otros años, por ejemplo, como es el caso del año 2019, en el que los valores están mucho más abajo de los valores medios. Y esto es información que de entrada nos sirve para tomar decisiones. Bueno, ¿qué pasó en el 2018? ¿Un niño, una niña? O consultemos con el agricultor cómo ha sido esa historia, ¿cierto? Bueno, también estamos trabajando con geovisores para consultas de riesgos. Aquí vuelvo otra vez al tema de uso de datos abiertos. Yo creo que hay que seguirlo intensificando, hay que seguirlo usando. Un dato que esté guardado es un dato que no, pues, es como si no existiera. Entonces aquí tenemos información desde capas de eventos históricos, por ejemplo, de inundación, de condiciones de amenazas de inundaciones, de sequía, en la que simplemente se ingresan unas coordenadas, una ubicación del riesgo y pues hay una cantidad, hoy estamos trabajando con alrededor de 68 capas de información diferentes en las que muestra pues como un contexto bastante amplio de qué es lo que hay ahí y qué está pasando. Bueno, ahora entonces en el segundo punto, en la parte de monitoreo de riesgos, básicamente estos son como los tipos de preguntas que se dan en este proceso de trazabilidad de los riesgos. El estado del riesgo, ha tenido cambios, es decir, yo lo suscribí bajo unas condiciones, el cultivo estaba en ciertas condiciones, pero ¿qué ha pasado con ese riesgo? ¿Se ha agravado? Si tengo una alerta, por ejemplo, de sequía en una zona, una alerta de incendio, digamos, este riesgo, ¿qué ha pasado con él? ¿Cuáles zonas están presentando amenazas? ¿Cómo realizo control de los cúmulos de riesgo?
Esto es muy importante y ayer se mencionaba el tema de los reaseguradores. Es fundamental, dependiendo de la capacidad de los contratos de reaseguro, saber si hay ciertos controles o ciertas limitaciones en términos de aseguramiento, bien sea o de un tipo de cultivo, o de una región, o de unos valores asegurados de exposición. Entonces también nos permite hacer este tipo de cosas, y otras como cómo optimizar los procesos en campo, y una fundamental, cómo ayuda a mi asegurado a tomar mejores decisiones, que digamos hacia allá es, digamos, en lo que se viene trabajando en el tema de gestión de riesgo. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un seguimiento de riesgo típico que hacemos con uso de imágenes de satélite, en el que tratamos de simplificar muchísimo el análisis de estos datos por parte de las áreas de las compañías de seguros, digamos, tratando de hacer procesos lo menos técnicos posibles, en los que básicamente estamos presentando información de cómo va la caracterización y la evolución de los lotes asegurados. Entonces aquí básicamente lo que presentamos son condiciones de desarrollo, zonificaciones de cuáles áreas pueden estar presentando problemas de desarrollo dentro de un lote, cuáles van muy bien, cuáles van mal. Otro ejemplo que tenemos acá es lo que nosotros llamamos recorridas guiadas. Y es en estos casos en los que se identifica que un lote puede venir con problemas, entonces no ir a hacer inspecciones aleatorias a los riesgos que tiene suscrito la compañía de seguros, sino que tratemos de optimizar esos recursos que generalmente son limitados en los procesos de inspección, y vayamos a los lotes que nos están generando dificultades, y aparte de ir a los lotes que están generando dificultades, específicamente a los sectores que tienen problema. Entonces, tenemos una finca de 200, 250 hectáreas en la que queremos mandar a un técnico a hacer una evaluación, y básicamente lo que nosotros hacemos es, a partir de estos datos satelitales, descargamos la información en una aplicación móvil o en el GPS del técnico, y que vaya específicamente al sitio que nosotros estamos identificando como con una posible situación de problema, y que en ese sitio nos tome fotografías y nos haga una descripción de qué es lo que está pasando ahí, que nos mida, por ejemplo, altura de planta, es decir, que haga una valoración desde la parte agronómica de lo que está pasando específicamente ahí, y no necesariamente por donde lo lleve la persona que acompaña al técnico en campo, que a veces también pasa bastante. Otro es el tema de alertas y monitoreos mediante dispositivos de Internet de las Cosas. Y este tema de Internet de las Cosas a veces suena como un poquito ambiguo, entonces pues yo quise traer como algo más tangible de qué es esto de Internet de las Cosas. Entonces, este es un dispositivo, digamos, típico de lo que se conoce hoy como Internet de las Cosas. Básicamente lo que tenemos acá es una estación meteorológica que, adicional a las estaciones meteorológicas tradicionales que se tienen, que requieren de grandes espacios, que generalmente, pues hablando digamos como de las más antiguas, vienen con sensores independientes para la medición de cada una de las variables. Nosotros hoy, con este tipo de dispositivos, medimos todas las variables que mide una estación meteorológica típica, y adicionalmente hacemos también monitoreos con índices de vegetación a partir de unos espectrómetros que trae el dispositivo. Entonces, este tipo de herramientas hoy están solucionando la captura de información, la generación de datos, que es tan valiosa, en tiempo real y con la posibilidad de análisis en el día a día, para poder generar alertas como las que tenemos acá. Esta información hace parte de una red de estaciones o de este tipo de dispositivos que tenemos en la región de Urabá, por ejemplo, en la que estamos haciendo monitoreo, aquí particularmente pues a través de unos tableros de control, haciendo uso de inteligencia de negocios, de información de trazabilidad, en la que podemos identificar, por ejemplo, estos son datos de este primer trimestre, de datos de precipitación, en los que podemos identificar cómo viene evolucionando la condición de riesgo en la zona, cómo en la línea que está en color amarillo es el acumulado de precipitación en estos primeros 3 meses, la raya en color azul corresponde al promedio histórico de los últimos 30 años, y vemos cómo es el nivel de desviación, y seguramente ahorita van a empezar a llegar una cantidad de siniestros relacionados con temas de excesos de lluvia. Entonces, digamos que acá estamos generando datos de seguimiento, datos de alerta,
también pues como parte del monitoreo de riesgo, pero que va en todas las líneas. Es decir, esta información sirve, por ejemplo, para suscripción. Obviamente ahorita los riesgos que lleguen con solicitudes de suscripción para inundación o para exceso de lluvia, pues hay que tenerles cuidado en estos momentos. Y adicionalmente también nos permiten para ir en el día a día pues, con la información. Con estos mismos tipos de dispositivos venimos haciendo temas de gestión del recurso hídrico, que esto ya va más orientado hacia esa parte de gestión de riesgos. Entonces, básicamente, estos dispositivos y en general la información climática la estamos usando para generar información de balances hídricos que hoy están redundando en beneficios para los asegurados en temas de gestión de sus sistemas de riego. Entonces, acá hay un componente, esta imagen la actualicé el día de ayer, el miércoles 27, entonces la data que hay del miércoles 27 hacia atrás corresponde a datos registrados por los sensores y la información que hay del miércoles 27 hasta el sábado 30 corresponde a pronósticos generados con los datos recopilados con los sensores, pero adicionalmente con un componente de inteligencia artificial que nos permite generar este tipo de modelos. También temas haciendo usos de herramientas de teledetección con productos generados a partir de drones, de modelos de simulaciones de inundaciones para identificar áreas vulnerables. Digamos, estos son trabajos ya de un calado mucho mayor, pero en los que fácilmente aquí una compañía de seguros puede tener una alta concentración de riesgo y es fundamental identificar cuáles son esos sitios más vulnerables y adicionalmente pues sirve como una herramienta para los agricultores. Y ya en la última parte, para ir cerrando, hablando en el tema de siniestros, estas son básicamente las inquietudes o los problemas que se generan alrededor de los siniestros. Entonces, primero, que los muestreos sean adecuados. Sabemos, pues digamos los que hemos trabajado en campo o los que trabajamos alrededor del tema de siniestros, sabemos que esta es una parte operativa compleja. Lo otro es el tema de posibilidades de fraude. Cuando el acceso es costoso o complejo, aquí tenemos áreas aseguradas muy distantes, por ejemplo el caso de plantaciones forestales, estamos hablando que están al otro lado del país. ¿Cómo garantizar posibilidades de auditoría? El tema de verificar si la reclamación si son por eventos aparados o no, y uno fundamental en eventos sobre todo de gran magnitud, cómo estimar las reservas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es un caso de uso que nosotros llamamos muestreo inteligente. Este es el resultado de un trabajo que hicimos con Fasecolde y con Finagro en la construcción de los manuales de ajuste. Básicamente, uno de los objetivos que teníamos allí en esta actividad era hacer mucho más eficiente el proceso operativo de muestreo en campo. Entonces, construimos toda una librería en R, generamos unos modelos, unos algoritmos en los que a partir de zonificaciones generadas a partir de imágenes de satélite, le decimos al técnico a qué sitios tiene que ir a muestrear, garantizando que el muestreo sea totalmente representativo y que sea transparente, tanto para la compañía de seguros como para el asegurado. Uso de herramientas remotas para ajustes de siniestros. Este es un caso de incendio en el que a partir de datos satelitales pudimos verificar primero que efectivamente se había presentado un incendio, a partir de datos de información de la NASA. Otro, cuantificar cuál fue el área que se afectó con el incendio. Y el otro, aparte de cuantificar el área que se quemó, tratar de estimar el nivel, digámoslo como de intensidad el nivel de intensidad del daño. Este caso tuvimos la posibilidad luego de validarlo en campo y realmente los resultados son supremamente buenos. Que como les decía ahorita, cuando hacemos este tipo de análisis con herramientas remotas, pues tenemos unos márgenes de incertidumbre, pero en algunos casos son bastante eficientes. Este es un caso de uso que lo hicimos con drones en un tema de sequía en palma y aceite. Los drones con ciertas cámaras que se llaman cámaras multiespectrales permiten medir el vigor y el nivel de estrés que tiene un cultivo con algunos índices específicos. Entonces, básicamente acá lo que hicimos fue primero, individualizar el número de plantas, que sabemos que en los seguros por planta es clave saber cuántas plantas tenemos en el cultivo. Y segundo, cuál era la condición de vigor o la condición de estrés por déficit hídrico que estaba presentando el cultivo. Entonces,
son herramientas que se vienen usando y que tenemos la posibilidad. Y por último, el tema, como lo mencionaba ahorita, de las estimaciones de reserva, sobre todo en eventos de gran magnitud. Y que digamos, acá ya nos vamos a una parte de un proceso operativo, financiero que tienen las aseguradoras, y es, bueno, yo tengo aquí un evento de gran magnitud, esto corresponde a los eventos de inundación que tuvimos a principio del mes de marzo en Urabá. ¿Cuáles son las fincas que se inundaron? ¿Cuál es la estimación inicial? Porque en el caso, por ejemplo, este puntual que estamos hablando, el cultivo se inunda hoy, pero yo tengo que esperar 4 o 5 semanas para saber exactamente el número de plantas que se murieron. Entonces acá, haciendo uso de imágenes de satélite, de índices espectrales para estimaciones de contenido de humedad, hicimos una estimación del área afectada y como en este caso teníamos una muy buena digitalización de la cartografía, podíamos identificar de todo ese universo que hay ahí, cuáles son los asegurados que nosotros atendemos y cuál es el nivel estimado de afectación que se tiene para esos cultivos. Bueno, básicamente esto es lo que les quería mostrar. Muchísimas gracias al Ministerio de Agricultura, a Fasecolda, a Finagro por la invitación, a la Universidad Externado, obviamente al equipo técnico y a todos ustedes por su tiempo y su asistencia. Muchísimas gracias.